Antes de comenzar, deseo decir que, mientras se publica este vídeo, se está haciendo el especial de 500 subs. Si tiene alguna pregunta, puede dejarla en este vídeo o en la pestaña de comunidad, donde hay una publicación en la que podrán dejar sus mensajes. Sin nada más que decir. Que comience el vídeo. Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 40 billion years ago, expansion started way. The earth began to cool, the universe began to throw, the answers thoughts developed as we built the wall. Math, science, history, unraveling the mysteries that all started with the Big Bang. Oswald había pasado 3 años en su nueva vida, en un mundo completamente distinto a la Tierra. Aunque su cuerpo era el de un niño pequeño, su mente permanecía intacta, dotada de la sabiduría de un hombre adulto. Durante este tiempo, había aprendido mucho sobre su entorno, tanto por las explicaciones de sus padres como por su propia curiosidad natural. Sabía que estaba en un planeta llamado Coruscant, el corazón de una vasta galaxia avanzada en tecnología, cultura e historia. Coruscant era un mundo urbano, cubierto en su totalidad por rascacielos, plataformas aéreas y un tráfico interminable de naves que surcaban el cielo. Su familia vivía en los niveles superiores, no entre la élite más poderosa, pero tampoco en los sectores más humildes y oscuros. Era una vida cómoda, aunque modesta, en un apartamento espacioso con vistas a las interminables luces de la ciudad. Oswald recordaba haber quedado fascinado la primera vez que miró por la ventana. Un océano de edificios y naves que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Había aprendido mucho sobre esta galaxia, un lugar lleno de especies inteligentes, cada una con sus propios idiomas, costumbres y particularidades. La historia de la República, un gobierno milenario que mantenía unida a gran parte de la galaxia, le intrigaba profundamente. Aunque Oswald era aún un niño a ojos de los demás, pasaba horas leyendo sobre las historias de antaño, incluyendo relatos sobre los Jedi, guardianes de la paz y la justicia que utilizaban una misteriosa energía llamada la fuerza. Recordaba claramente lo que Elena le había dicho sobre su potencial para usar la fuerza, pero había decidido mantener esa información para sí mismo. Su madre, Elira, era una mujer amable y afectuosa, con cabellos castaños y ojos brillantes que siempre reflejaban calidez. Trabajaba como ingeniera en una empresa de mantenimiento de naves espaciales. Aunque tenía jornadas largas, siempre encontraba tiempo para cuidar de Oswald y alentarlo en todo lo que hacía. Era una mujer curiosa e inteligente, lo que inspiraba a Oswald a ser igualmente inquisitivo. Su padre, Darek, era un hombre robusto y pragmático, con una sonrisa fácil pero una voz grave que imponía respeto. Trabajaba en seguridad privada, y aunque su trabajo lo mantenía ocupado, era devoto de su familia. Darek tenía una perspectiva optimista sobre la vida y solía hablarle a Oswald sobre la importancia de la disciplina y el esfuerzo. Ambos padres adoraban a Oswald y lo apoyaban en cada paso de su crecimiento. Desde que comenzó a hablar y caminar, se dieron cuenta de que era un niño excepcionalmente inteligente y curioso. Aunque desconocían su verdadera naturaleza, estaban convencidos de que su hijo estaba destinado a algo grande. Durante estos 3 años, Oswald había experimentado momentos de tranquilidad y aprendizaje. Había vuelto a aprender a caminar, hablar y leer, aunque con una rapidez asombrosa que sus padres atribuían a un talento innato. En secreto, Oswald se esforzaba por recordar y conectar lo que había aprendido en su vida pasada con este nuevo mundo. En casa, pasaba horas jugando y aprendiendo con sus padres, explorando no solo los juguetes y herramientas que le daban, sino también las palabras e ideas que compartían. Cuando pudo acceder a hololibros y archivos educativos, se sumergió en el estudio de la galaxia, su historia y su cultura. Descubrió con asombro la variedad de especies que habitaban este universo. Desde los Wookiees hasta los Twi'leks, los Itorianos y los Mon Calamari. Cada especie tenía sus propias tradiciones y perspectivas, y esto fascinaba a Oswald, quien veía este mundo como una oportunidad única de aprendizaje. Aunque había momentos de felicidad genuina con su nueva familia, Oswald no podía evitar pensar en su vida pasada. Los recuerdos de la guerra, de su captura y de su muerte seguían vivos en su mente, pero trataba de dejar atrás esa carga emocional para aprovechar al máximo esta segunda oportunidad. Una tarde tranquila, mientras estaba en casa con sus padres, Oswald jugaba con un pequeño set de cubiertos de metal que su madre le había dado para que se familiarizara con el uso de utensilios. Concentrado, observaba cómo los cubiertos reflejaban la luz de la habitación. Sin darse cuenta, comenzó a pensar en cómo sería moverlos sin tocarlos.
Era una idea vaga, un pensamiento casi infantil, pero de repente ocurrió algo inesperado. Los cubiertos comenzaron a flotar lentamente frente a él. Oswald los observó con asombro, su mente incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar, ya que sus padres, que estaban en la misma habitación, vieron lo que estaba ocurriendo. Darek, mira eso. Está levitando los cubiertos. Darek se acercó rápidamente, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y orgullo. Oswald, eso es increíble. Antes de que Oswald pudiera decir algo, ambos lo abrazaron con una alegría que lo dejó perplejo. Sus padres no estaban asustados ni preocupados. Al contrario, parecían emocionados. Podrías ser un Jedi, Oswald. Esos poderes son un don, una señal de que estás destinado a algo especial. Oswald permaneció en silencio, procesando las palabras de su madre. Había leído sobre los Jedi, sobre su papel en la galaxia y su conexión con la fuerza. Sabía que Helene había mencionado algo sobre su potencial para usar la fuerza, pero ahora que lo estaba experimentando por primera vez, no podía evitar sentirse abrumado. Más tarde esa noche, mientras sus padres hablaban emocionados sobre las posibilidades del futuro, Oswald se quedó pensativo. Estaba sentado junto a la ventana, observando las luces interminables de Coruscant. Sabía que sus padres tenían grandes esperanzas para él, pero Oswald no estaba seguro de querer seguir el camino de los Jedi. Recordaba las palabras de Helene. No debía seguir algo que no deseara, pero también sabía que tendría que tomar decisiones con cuidado. Por ahora, decidió no hablar demasiado sobre lo que había ocurrido. Necesitaba tiempo para comprender sus habilidades y su lugar en este nuevo mundo. Aunque no podía negar que sentía curiosidad por la fuerza y su conexión con ella, también sabía que su experiencia pasada le había enseñado a ser cauteloso y estratégico. Oswald cerró los ojos, respirando profundamente mientras se sumergía en sus pensamientos. Su nueva vida en esta galaxia le ofrecía muchas oportunidades, pero también planteaba muchas preguntas. ¿Qué quería hacer con esta segunda oportunidad? ¿Cómo podía aprovechar su conexión con la fuerza sin perderse en ella? Por ahora, decidió concentrarse en lo que siempre había hecho mejor: observar, aprender y adaptarse. Los años por venir serían cruciales, y Oswald estaba determinado a enfrentarlos con la misma disciplina y astucia que había desarrollado en su vida anterior. Oswald había pasado meses desde aquel día en que descubrió su conexión con la fuerza. Durante este tiempo, su vida tomó un rumbo más introspectivo y disciplinado. Aunque a simple vista parecía un niño normal de Coruscant, en realidad estaba inmerso en un proceso personal de descubrimiento y aprendizaje. La fuerza, aquella energía misteriosa que había comenzado a manifestarse en él, se convirtió en un punto central de su atención. Pero no lo hacía de manera imprudente, sino con cautela y estrategia, aprendiendo poco a poco cómo controlar sus habilidades sin levantar sospechas innecesarias. Oswald sabía que el conocimiento era su mejor aliado. Por eso, dedicó muchas de sus horas libres a buscar información pública sobre los Jedi. Utilizaba hololibros y archivos disponibles en las bases de datos públicas de Coruscant, estudiando sus historias, filosofías y tradiciones. Sabía que los Jedi no solo eran guerreros, sino también estudiosos y guardianes de la paz. Esto le resultaba fascinante, pero también despertaba en él un leve escepticismo. Recordaba las palabras de Helene antes de reencarnar, cuando le habló sobre los Jedi, sus códigos y la forma en que se relacionaban con la galaxia. Sabía que, aunque los Jedi representaban un ideal, no eran infalibles. Esa perspectiva lo ayudó a estudiar con un enfoque más analítico, separando lo que consideraba valioso de lo que le parecía dogmático o excesivo. Helene, esa figura enigmática que le había dado una nueva oportunidad de vida, seguía ocupando un lugar importante en sus pensamientos. Muchas de las cosas que le había explicado antes de reencarnar ahora tenían sentido, especialmente su consejo de no dejarse llevar ciegamente por lo que los demás esperaran de él. Oswald también utilizaba parte del conocimiento que Helene le había transmitido. Gracias a esto, comprendía conceptos avanzados que no formaban parte del saber común de esta galaxia. Por ejemplo, sabía que la fuerza no era exclusiva de los Jedi o de los Sith, y que existían muchas otras interpretaciones y usos de esta energía en diferentes culturas galácticas. Este conocimiento le daba una ventaja, permitiéndole abordar su entrenamiento personal con una perspectiva más amplia y abierta.
Sus padres, aunque emocionados por las habilidades de Oswald, le explicaron que debía esperar. Si el Consejo Jedi lo consideraba digno de entrenamiento, sería contactado en algún momento. Mientras tanto, querían que Oswald disfrutara de su infancia y supiera que, pasara lo que pasara, siempre contarían con él. Hijo, queremos que recuerdes algo muy importante. No importa qué camino elijas en el futuro, siempre te amaremos y estaremos orgullosos de ti. Lo que tienes es un don, pero lo más importante es cómo decidas usarlo. Y no importa si te conviertes en Jedi o decides otra cosa, lo que queremos es que seas feliz. Aunque las palabras de sus padres lo reconfortaban, también despertaban en él una melancolía que trataba de ocultar. Recordaba a sus padres en su vida pasada, a la familia que había dejado atrás cuando murió. Aunque había aprendido a suprimir esas emociones durante los años que sirvió como soldado, nunca pudo olvidarlas del todo. Ahora, en esta nueva vida, esos recuerdos seguían presentes, como un eco distante pero persistente. Oswald también aprovechó estos meses para situarse con precisión en el tiempo. Gracias a sus padres y al uso del calendario estándar galáctico, supo que había nacido 3 años atrás, en lo que se denominaba 920 años después de las reformas de Ruusan. Este tratado, un evento clave en la historia de la galaxia, marcaba el final de una guerra devastadora entre Jedi y Sith y el inicio de una era de relativa paz bajo la República. Con su mentalidad meticulosa, Oswald utilizó este punto de referencia para organizar la información histórica que había recopilado. Sabía que, aunque estaba en una galaxia completamente distinta a la Tierra, las lecciones del pasado seguían siendo relevantes. Las guerras, los conflictos políticos y los desafíos sociales eran universales, y Oswald estaba decidido a aprender de ellos para prepararse para lo que pudiera venir. A pesar de la falta de un entrenamiento formal, Oswald no dejó de practicar sus habilidades con la fuerza. Lo hacía de manera discreta, asegurándose de no llamar demasiado la atención. Al principio, se centró en tareas simples, como mover objetos pequeños o percibir su entorno con mayor claridad. Poco a poco, su control mejoró, y comenzó a experimentar con técnicas más avanzadas, como la levitación prolongada y la manipulación de su entorno inmediato. Oswald también notó que su conexión con la fuerza no solo le permitía realizar hazañas físicas, sino que también agudizaba su mente. Era capaz de aprender nuevas habilidades con una rapidez asombrosa, algo que atribuía al regalo de Helene. Esto le resultaba especialmente útil para dominar los idiomas y tecnologías de la galaxia, permitiéndole adaptarse con facilidad a su entorno. Mientras tanto, la vida cotidiana en Coruscant continuaba. Oswald disfrutaba explorando las calles y plataformas cercanas a su hogar, observando la diversidad de especies y culturas que coexistían en este inmenso mundo urbano. Aunque era solo un niño a los ojos de los demás, su mente adulta le permitía analizar todo con una profundidad que pocos podían igualar. A menudo, se preguntaba cómo sería su vida si finalmente se convirtiera en Jedi. ¿Sería un guardián de la paz como los héroes de las historias que leía? ¿O tomaría un camino completamente diferente? Estas preguntas lo mantenían despierto por las noches, pero también lo motivaban a seguir aprendiendo y preparándose. En más de una ocasión, Oswald se sentó a reflexionar sobre su situación. Había tenido una vida dura y trágica en la Tierra, marcada por la guerra y el sufrimiento. Ahora, tenía la oportunidad de empezar de nuevo en un mundo lleno de posibilidades. Pero también sabía que esta segunda oportunidad venía con desafíos propios. No sé qué me depara el futuro, pero lo que sí sé es que no puedo desperdiciar esta oportunidad. Tal vez nunca olvide lo que viví en mi vida pasada, pero puedo usarlo como una lección para ser mejor en esta nueva vida. Con esa determinación, Oswald continuó avanzando. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con la misma disciplina y perseverancia que lo habían definido en su vida anterior. Ahora, como habitante de esta galaxia, Oswald estaba listo para enfrentar su destino, sea cual sea.